Bienvenido a CRA Versus, el podcast para los monitores clínicos que todos los días salen a enfrentarse al mundo. Mi nombre es Dante Alducin y tengo más de 12 años de experiencia como CRA. En estos episodios te estaré revelando tips, consejos, reflexiones y demás cosas que tú necesitas para ser un gran monitor clínico y no morir en el intento. Bienvenidos blastositos a un episodio más de su podcast CRA Versus, este podcast en el que los monitores se enfrentan casi con un cuchillito a un apocalipsis zombie todos los días. Y no solo los monitores, sino en general todos los que trabajan en investigación clínica. Pero bueno, y hoy quiero presentarles un super episodio que trata de cómo quitarle horas de trabajo a tu jornada laboral. Es decir, cómo podemos hacer más con menos. ¿Es posible? ¿De verdad es posible? Me acuerdo mucho de cierto sponsor de cuyo nombre me acuerdo bien, pero evidentemente no se los voy a decir, aunque son unos chismosotes. Alguna vez me tocó viajar me tocó viajar bastante con diferentes personas de este patrocinador, personas que por cierto me caen súper bien. Y entre estas personas había una en específico que vivía trabajando la chica, ¿no? Tal cual. Desde muy temprano me refiero a 4 o 5 de la mañana, estaba mandando correos, tomaba vuelos, llegaba, seguía mandando correos, seguía trabajando, estaban las visitas, agarrábamos el vuelo de regreso, llegábamos al aeropuerto, pues se conectaba desde el aeropuerto en lo que llegaba su taxi o su transporte o la recogían, yo qué sé, y seguía mandando correos y dije, bueno, pues va a ser un bomberazo, ¿no? Algo temporal. Pero no, o sea, cada vez que yo me topaba con esta persona, lo que pasaba era que pues se seguía repitiendo el patrón y dije, un momento. Eventualmente había una dinámica ahí no muy sana de ver quién no estaba al día con el trabajo y que todos viéramos que esa persona no estaba al día. Y salió esta chica, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué demonios? O sea, ¿por qué trabaja tanto y el impacto parece ser tan poco? Otro caso, otra persona también que conocí, un monitor clínico, iba, venía, se movía, le daba tiempo de hacer ejercicio, estaba metida en 1000 cosas y estaba perfectamente al día, tenía sus días de descanso. Entonces dices, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué están estos dos polos? Y es que aquí hay algo bien importante y no importa el área donde estemos, y es que todo recae en la organización, en cómo organizamos nosotros nuestro trabajo, y a partir de ahí se empiezan a reflejar un montón de cosas, ¿no? Podemos tener un buen performance, un performance medio o un performance abajo de lo esperado, dependiendo la calidad del trabajo que hagamos. Pero aquí viene lo importante, más no la cantidad. Podemos hacer un chorro de trabajo y hacerlo al perro y hacer algo muy bien hecho con muchas menos horas. ¿De qué depende esto? Fíjense que es una mezcla de varias cosas. Primero que nada, no me lo van a creer, o igual y sí, depende cómo anden ustedes, pero es muy emocional. Habitualmente la gente más aprensiva, que no acaba de confiar en sus habilidades, es la que le da más vueltas al trabajo. ¿Por qué? Porque viene esta ansiedad. No entiendo me da ansiedad este trabajo porque igual no me siento capaz de hacerlo, o por cualquier otra razón siento ansiedad. ¿Qué sucede? Que voy a estar sobrepensando, dándole vueltas y empiezo a perder el foco de realmente qué es lo que tengo que hacer para que impacte y a dónde tengo que ir. Y se hace un desastre. Y esto lo he visto en todos los niveles, desde entry level, posiciones operativas y posiciones gerenciales también. He tenido experiencias bastante interesantes al respecto. Entonces la primera parte es emocional, me da muchas ansias, sobrepienso, pierdo el foco y acabo haciendo un montón de cosas que no van a tener un impacto real en mis entregables. Y de ahí se desprende otro que directamente
que es justamente eso, entender nuestro trabajo. Me estoy dando el tiempo de entender exactamente qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. En muchos casos no. A mí me ha tocado ver muchísima gente que no acaba de entender su trabajo, que un proceso de ABC le dan así 1.000.000 de vueltas, como si fuera un laberinto, y ni llegan. Y me ha tocado ver los otros casos, gente que está bastante centrada y es de, ok, ¿cuál es la línea más corta entre dos puntos? Pues la línea recta, ¿no? También existe eso, ¿no? Entonces es la ansiedad, entender nuestro trabajo, y el tercer punto, que es tener un método que, más bien, un método que allá, fíjense bien lo que les voy a decir, porque es entre lo que están acostumbrados y lo que no. Un método que nosotros hayamos validado por medio de hábitos, así como lo oyen. Se oye como interesante, pero a la vez como que no me checa. Podemos tener el mejor método del mundo, pero si no tenemos el hábito de seguirlo, estamos tronados. ¿Y qué es lo que puede interferir con la construcción de un hábito? Pues justamente que tengamos esta ansiedad o que no entendamos nuestro trabajo. Entonces, si arreglamos el problema emocional, si entendemos qué hay que hacer, es bastante más fácil aprender un método, ponerlo en práctica y empezar a trabajar sobre ese método. ¿Qué les puedo decir? No más de 5 veces en 15 años tuve que trabajar en fin de semana, y eso es porque yo me lo hice un reto personal. No voy a agarrar esta computadora en fin de semana, sino prácticamente si no se está muriendo alguien, casi, ¿no? 5 veces, porque de hecho las iba contando, ¿no? Porque era casi para mí una deshonra, de no, tengo que trabajar en sábado. Entonces dije, bueno, pues en 15 años 5 veces no está tan mal, ¿no? Hay miles de métodos de productividad. Si ustedes revisan el internet, les van a vomitar métodos de productividad. No se trata de que yo les venga a decir, ay, usa tal y así. Tenemos que ver también qué nos funciona cada uno de nosotros y trabajar sobre lo que nos funcione. ¿Para qué? Para que podamos hacer nuestro ese método, lo podamos personalizar. Yo les voy a dar ahorita 3 tips que me funcionaron siendo monitor y que me siguen funcionando de manera diferente aquí en Blast para organizar todo el trabajo que tenemos. Les repito, y bueno, aquí van las debidas, ¿cómo se dice? Las notas al margen, ¿no? Primero, chequen, si ustedes están sobretrabajando y no dan una, chequen primero el problema emocional. Si no atacan ese problema de raíz, no hay manera de que lo demás funcione. ¿Cómo atacan ese problema de raíz? Pues vayan a terapia. Así de sencillo. Puede que no les guste el consejo, pero pues se los tengo que decir. Y aquí no somos terapeutas ni le vamos a jugar al terapeuta, porque ese es un trabajo para profesionales muy serio y que cada persona tiene que estar trabajando pues ya de manera muy personal. No podemos dar consejos generales a ese respecto, sin ser irresponsables. Segundo, entiendan bien su trabajo, apártense un día. Yo sé que todo, miren, si de por sí todo se les está cayendo encima, pues no importa que se les caiga un ladrillo más, pero dense el tiempo de entender su trabajo. ¿Cómo lo pueden entender? A ver, lo más simple, pónganse a leer las SOPs que tienen que ver con su trabajo. Las más core, por ejemplo, si eres monitor, pues lee la maldita SOP de monitoreo. Ya de ahí se desprenden varias, ¿no? De visitas, por ejemplo, whatever. Pero al menos lee la core o lee las principales que se desprendan de esta SOP core y así para lo que tengas que hacer. Pero date una idea de qué tienes tú, cómo es tu trabajo, cómo validas, y esto es interesante, cómo validas que entiendes bien tu trabajo. Piensa explicárselo a una persona o que sea un niño pequeño o que sea una persona muy mayor. ¿Cómo se lo explicarías a un niño o a un anciano? Si logras hacer eso, imagínatelo y crea una explicación. Y si puedes, hazlo. Si lo pueden hacer es que lo entienden. Si no lo pueden explicar, no lo acaban de entender. Entonces, esto se llama iteración. Regresa al primer paso. Sigue entendiendo tu trabajo. De verdad, de nada sirve que estés corriendo y decir, no tengo tiempo porque todo urge, de todo se te va a incendiar la casa. Entonces dices, bueno, para.
De verdad es contraintuitivo, pero es parar. Después, ya ahora sí llegamos a los tips aplicables. Primer tip, le llamo mega batching. Bueno, no le llamo yo, esto lo aprendí de un método de organización de una persona que se llama Michael Hyatt, que es muy bueno, y pueden googlearlo. Él creó esta metodología Full Focus, que es la que sigo, me ha funcionado bastante. Y uno de estos consejos es el mega batching. ¿De qué se trata? Si tú estás apagando fuegos por todos lados, estás perdiendo energía de concentración. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdo, por ejemplo, una etapa que estábamos muy apurados para un sponsor muy demandante y la persona que estaba a cargo daba una orden, bajaba a mi gerente y mi gerente, como gallinas en cabeza, me marcaba en ese momento. Pero no solo tenía mi gerente de mi CRO, tenía mi gerente del patrocinador. Entonces los dos empezaban a dar vueltas así como su eje, como en las caricaturas, y me hablaban. Llegó un punto en que dije, apagué el celular y les mandé un correo a los dos con copias. Y de señores, ya entendí, ya vi el correo. Si ustedes me marcan, los tengo que atender y no puedo hacer mi trabajo. Déjenme hacer mi trabajo. Y ya les doy una actualización. Bueno. ¿Y qué es lo que sucede? Yo estaba en visita de monitoreo. El hecho de estar contestando a estas personas hace que yo cambie el foco de atención. Y cambiar nuestro foco de atención y recalibrarlo nos toma media hora. ¿Por qué? Porque así funcionan nuestras cabezas. Quítense esto de una vez, también esta idea tóxica, que tienes que ser multitasking en investigación clínica. Mentira. Quien puso eso no tiene la más remota idea de cómo funcionan nuestras cabezas. Sí, lo he visto hasta en descripciones de puestos. Digo, en una entrevista sí, soy multitasking, sí. Toco el violín también mientras contesto correos, no importa. Pero en la vida real no se puede y ni siquiera aspiren a hacer eso. La verdadera complejidad está en simplificar las cosas, en hacerlo más simple. Entonces, apártense bloques de tiempo. Y si tienen alguien que los está ahí friega con correos desde, oye, no te voy a contestar en tanto tiempo. Si tienes algo urgente, o me esperas o me marcas. Y si es de los que aún así les marcan, pues apaguen el teléfono y es de, ups, no había señal. Porque hay gente que no entiende, ¿eh? Y esto de qué viene, de lo que hablamos al principio, de la ansiedad. No sé hacer mi trabajo, no lo acabo de entender, veo todo catástrofe porque también soy un miedoso que casi no haya en investigación clínica y siento que me van a correr y me pongo a fastidiar a todos los que están a mi cargo. Eso es pésimo. ¿Pero qué pueden hacer? Bueno, primero traten de solucionarlo poniendo límites sanos en el trabajo. Reúnanse con esta persona y es de, oye, vamos a acordar un plan. De estas llamadas, me estás llamando tantas veces, pues por cosas que casi que son una tontería. Entonces esto me puedes mandar un correo o en tal horario voy a estar ocupado, por favor respétalo y listo. Si ustedes dan resultados, créanme que se van a cuadrar. Cuando yo le puse esto a mis dos gerentes, ¿qué creen? Pues se cuadraron, dejaron de molestar, me dejaron hacer mi trabajo y todo fluyó bastante bien. Entonces se pueden poner, digo, con ellos ya tenía también cierta confianza, ¿no? Para responder de cierta manera, pero hay maneras de hacerlo bastante más diplomáticas. ¿Qué pasa con esto del megabatching? Se van a apartar el tiempo y si es tiempo de correos, pues me voy a dedicar a solo responder correos. O lo pueden hacer por estudio si les funciona también, o ese mismo tiempo subdividirlo para el estudio fulanito, el estudio tal y el estudio tal. Sí tienen que hacer reportes, en el caso de los monitores, bueno, voy a apartarme un día para que sea mi día de reportes. Sí, voy a meter cuentas de gasto, que sea mi día de meter cuentas de gasto. Y por favor no lo dejen a última hora. Créanme, yo también detestaba meter cuentas de gasto, pero pues no hay de otra. ¿Y qué les puedo, un consejo extra para cuentas de gasto? Háganse ustedes un pequeño proceso también de cómo meter las cuentas, porque si bien sí hay todo unos pasos para hacer en el sistema, todo lo que está antes depende de nosotros. Entonces,
¿Qué vamos a hacer para esto? Pero bueno, días para cuentas de gasto o días para estar resolviendo problemas de los sitios. Yo sé que hay emergencias, esas pues bueno, no hay de otra, las tienen que contestar. Que hay juntas, pues no hay de otra, pero el tiempo que tengan ustedes, cómo lo van a distribuir es clave. Tienen que saber administrar ese tiempo también. Les diría también cómo administran su dinero, pero yo sé que a la gente en investigación clínica se gasta lo que no tiene. Entonces no es una buena referencia. Pero idealmente deberían saber administrar bien los dos. Entonces, este tiempo libre libre entre comillas, que ustedes deciden cómo lo ocupan, háganlo en batch, es decir, háganlo en lotes. Lote para contestar correos, lo puedes subdividir por estudios, lote para hacer reportes, lo puedes subdividir también por sitios, no sitios, por estudios, igual depende. Ustedes conocen su trabajo, pero pueden hacer esto. Hay contactos que ustedes van saliendo con los sitios contactos que tienen que hacer con los sitios que van saliendo derivados de su trabajo. Esos también prográmenlos y los van a programar tiempo para contactos. Sí, no es un problema. A veces hay sitios que es más difícil contactarlos. Pueden adaptar que la mayor parte de las llamadas coincidan con la constricción que es ese sitio con el que es bien difícil que se contacten. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que como están concentrados en un mismo tipo de actividad, es más probable que se vayan más rápido y más fácil. Entonces también háganlo. El segundo consejo es que viene derivado de lo que les dije anteriormente. Negocien con sus gerentes o con quien aplique que por favor no los estén molestando a cada rato, ¿no? Simplemente es ok, vamos a establecer un método con el que tú también te sientas cómodo y estés tranquilo o tranquila de que yo estoy sacando todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Con la mayoría se puede negociar y si ven que ustedes dan resultados, se van a cuadrar. Si eso no pasa, pues se necesita una labor más intensa de negociación o encontrar dónde está el miedo de la persona, porque desgraciadamente los buenos gerentes se cuecen aparte. Yo les hablo de los mediocres para abajo, se mueven por miedo. Miedo a que los regañen, el miedo primigenio es el miedo a que me corran, porque en investigación clínica equivale a que me corten, a que me muera. Lo cual no es cierto, es una idiotez, pero así de miedosos somos en esta industria. Entonces hay que pensar también cómo atajamos ese miedo. O sea, todo lleva al final a este miedo a que me corran, pero de eso hay diferentes miedos dependiendo de los entregables o de lo que ellos tengan que reportar a su vez. Entonces, acercarnos a estos gerentes y ver qué necesitan, por qué nos están pidiendo las cosas, nos va a ayudar a entender de qué manera podemos atajar mejor esos miedos. Si nosotros logramos atajar estos miedos, nos van a dejar de molestar. Entonces también trabajamos mejor. Si nosotros los ayudamos a atajar estos miedos, también van a dar mejor retroalimentación de nuestro trabajo. Y créanme que esto es 100% cierto. Yo tuve un patrocinador que una vez me dijo mi jefe, oye, es que todos me pidieron contigo. Y yo, pues sí, porque en ese momento yo no sabía y dije, no entendía bien el alcance de esto. Y ya sé, pues sí, porque acabo haciendo chamba que es de ellos, ¿no? Pero no necesariamente. Lo que estaba haciendo sin darme cuenta es un management hacia arriba, que esto también existe. ¿Cómo podemos hacer un buen management de nuestras líneas de reporte? Acercándonos, viendo qué necesitan, haciendo equipo con ellos y atajando estos miedos primigenios que tienen. Y finalmente, otro tiempo de concentración que va muy ligado a estas dos. Es decir, nos vamos a poner un cronómetro por ciclos, dependiendo lo complejo que sea y el tipo de trabajo que tengamos delante. Pueden ser de media hora o máximo de 1 hora. A mí me funcionaba, por ejemplo, para hacer reportes de monitoreo, tiempos de 1 hora. Nadie me molesta, no hago absolutamente caso de nada más y órale, 1 hora. Avanzaba porque no había distracciones y podía enfocarme.
Si alguien me distraía, no era una llamada de 5 minutos, eran los 5 minutos más los 15, 20 que hacía el switch y luego otra vez. Entonces, créanme que poner un tiempo fijo nos va a ayudar a la concentración. Y esto también lo digo porque hay gente, es un comportamiento aprendido tóxico de la industria que se enorgullece de estar 1000 horas en un sitio, lo cual es absurdo. Nosotros tenemos un tiempo de concentración de 1 hora. Si eso se excede, nos vamos a otro lado y perdemos detalles. Y esto impacta en una visita de monitoreo porque nuestro trabajo es ver detalles. Y también impacta en otras áreas. Imagínense que estás comparando 2 ICF. Vas a perder detalles si estás trabaja y trabaja y trabaja. ¿Qué les recomiendo? Paren, no importa si están de visita, están en oficina o en la casa, se despejan en algo totalmente diferente. A mí me gustaba salir y darme una vuelta, incluso si estaba en el sitio. Había unos, me acuerdo uno que no había nada más que un arenal, pero dije, no importa, me voy a parar a ver ese arenal. Y vean cómo el cerebro hace un reset, que es como apagar un aparato que ya se sobrecalentó y vuelve a funcionar mejor. Entonces, ese es el tercer consejo. Blastocitos, si ustedes están interesados en dar el siguiente paso en su carrera profesional, si les gusta la idea de ser manager en investigación clínica, los invito a que revisen este Micro Mentorship de Clinical Management Essentials. ¿De qué se trata? Es un curso muy cortito donde vamos a ver si tienen lo necesario para ser managers, cómo pedir ser manager y que te tomen en serio, cómo resolver conflictos con los sitios, con los patrocinadores, etc. Vamos a ver lo más esencial de lo que es el management, pero el management aterrizado a la investigación clínica. Eso es súper importante. Cursos de management encuentran por todos lados, pero ninguno especializado para investigación clínica. Así que si tienen intenciones, tienen interés en dar este siguiente paso, los invito a que revisen este curso. Se los dejo aquí en los comentarios. Inscríbanse. El curso lo pueden ver grabado, ya empezó a correr desde diciembre, pero no pasa absolutamente nada. Tienen acceso a las grabaciones por el tiempo que dice ahí en la página. El curso no lo doy yo, lo da José Luis Torres, que es un manager que ya tiene muchísimos años de experiencia. José Luis fue mi primer mentor de la vida en investigación clínica y es alguien a quien admiro mucho. Así que revísenlo, está padrísimo. Y pues nada, blastocitos, nos vemos en el siguiente episodio.